Bien, gracias. Me parece muy bien. Qué bueno. Qué bueno que estás. Y pues bueno, vamos, parece ser que vamos a estar, como se dice, solitos, pero pues ello no quita que no podamos abordar el tema que nos falta de esta tercera y última sesión y poderlo comentar contigo y bueno, a través de la grabación para quienes por alguna razón no pudieron estar con nosotros, pero siempre es importante e interesante poder saber que los demás están presentes y pues tener la oportunidad de escucharlos, de oír sus comentarios, sus aportaciones, porque pues siempre hay mucho que dar y aportar cuando hay esta disposición para hacerlo. Así que pues en aras del tiempo, yo creo que vamos a iniciar con el tercer subtema y a la conclusión del mismo vamos a hacer una recapitulación de los tres temas como para recoger y recordar lo que vimos en las dos sesiones anteriores y después dar un espacio para comentar sobre la evaluación del seminario. ¿No? Así que, Sí, doctor, muy bien. pues vamos, ¿me te parece? Vamos a iniciar. Déjame compartirlo. Muy bien, como en la plataforma está el documento de la evaluación y desde la sesión anterior, pues les comentaba que en la plataforma, que en el mismo documento que tienen están los tres temas y que esto les daba la posibilidad de poderlos revisar con tiempo y así pues tener la posibilidad de compartir sus propias reflexiones a partir e interpretaciones a partir de la lectura. Bueno, este tema tiene que ver con la evaluación como un proceso de investigación para la toma de decisiones, ¿no? Que es un giro importante de visión sobre la evaluación, no como un proceso pues, técnico que tiene una serie de procedimientos, de normatividades, para que, ajustándose a ella, pues se cumpla el propósito de evaluar, sea la institución, sea el programa curricular, o inclusive como parte de la evaluación del aprendizaje. Entonces, nuestro interés pues, está más que nada en la parte de la evaluación curricular, ¿no? Aparte de los programas, ¿no? En el que en su diseño pues está contenido los fundamentos de la, de la institución, ¿no? Su misión, su visión, sus objetivos y propósitos, eh, etcétera, ¿no? Así como pues las propuestas curriculares en términos de los programas que van a contribuir pues al logro de un determinado perfil establecido en ese diseño curricular y sobre la metodología y los métodos y herramientas que se pueden o que se proponen usar para la enseñanza. Bueno, entonces, la evaluación curricular en estos tiempos se aleja de una simple tarea administrativa o técnica o de una aplicación rutinaria de instrumentos predeterminados y que
pues en muchos casos se realizan más con un sentido normativo, es decir, porque hay una exigencia de la autoridad, a que con este sentido explorativo, indagativo, eh, que nos va a dar una gran riqueza para retroalimentar nuestro modelo curricular. En su forma más rigurosa y fructífera, la evaluación se constituye como un proceso de investigación aplicada. Ese es el sentido que proponemos darle a la evaluación curricular, una investigación aplicada, ¿no? Una indagación que sea sistemática y metódica, cuyo propósito fundamental no es solo generar conocimiento, sino orientar y fundamentar la toma de decisiones, ¿no? Para el cambio, para la transformación y con ello pues también para la mejora continua del currículo en ese proceso de constante creatividad, innovación y un sentido de una visión de largo alcance, ¿no? De las instituciones educativas. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación con investigación aplicada? Bueno, pues caracterizar la evaluación curricular como un proceso de investigación implica un cambio de paradigma, ¿sí? Un cambio eh, de ver, de pensar, de ver en el sentido no de vista, sino de enfoque sobre la, sobre la realidad de la institución educativa. Es verlo de otra manera, con otro enfoque, con otro sentido, con otros, tal vez, con unos sustentos teóricos y metodológicos. Entonces no son cambios eh, menores o cambios cosméticos, sino su implicación es precisamente un cambio, una transformación, por eso le llamamos paradigmática. Se diferencia de la investigación básica en su finalidad, ¿no? Si estamos denominando investigación, bueno, ¿cuál es su diferencia? Que mientras que la investigación básica busca generar teoría y conocimiento universal para todos, la investigación evaluativa es una forma de investigación que es aplicada, ¿no? Contextualizada, dirigida, que es pragmática, si está orientada a resultados y que toma muy en cuenta, por supuesto, el contexto, el lugar, el tiempo, las circunstancias, las personas, etcétera. Orientada a resolver problemas muy concretos que se presentan y a guiar la acción en un entorno específico, ¿no? No en cualquier lugar, sino en un entorno muy definido, muy claro, y por eso su orientación este, específica. Su objetivo es pasar de una toma de decisiones basada en la intuición, en aquello que creemos, que pensamos, o en la tradición, es decir, así se ha venido haciendo, ya por mucho tiempo, ya no hay cuestionamiento porque si es así, esto es ya parte de la tradición, como mencionamos, es de la forma de ser y hacer de la institución, o a la opinión de aquello que se puede inclusive recoger del entorno y que solo a partir de la opinión, sin mayor esclarecimiento, de indagación, de información, para sustentar una decisión para cambiar, simplemente es porque se opina que expresan sus sentires de alguna manera y a partir de ahí se toma esa decisión, ¿no? Hay que pasar a una toma de decisiones que tenga información. Y si hablamos que tiene información, es que tenemos un modo, un sistema de recopilar esa información
Y bueno, antes que el modo sistema, tenemos un método para lograr obtener esa información eh, y que muchas veces o buscamos que esta información esté sustentada en la evidencia empírica, que sea recogida y analizada de manera sistemática. No una vez sí, otra vez no, una vez de una manera, otra vez de otra manera, sino corresponda ya a una acción sistemática. Este enfoque supera la visión meramente técnica e instrumental de la evaluación, que la reduce a la aplicación de un conjunto de herramientas. En cambio, se concibe como una indagación rigurosa que, al igual que cualquier proyecto de investigación, requiere entonces un diseño metodológico sólido, una recolección de datos fiables y un análisis interpretativo profundo. La evaluación, entendida como investigación, entonces busca comprender el programa y mejorar la calidad del mismo a través de un diálogo abierto y fundamentado en datos, ¿no? Volvemos a la parte de la información es fiable, ¿ya? Verídica, comprobable, y cuando hablamos de comprensión del programa, es que lo interiorizamos, lo vivimos, lo conocemos de manera muy profunda desde sus entrañas, y eso nos va a permitir entonces poder incidir en él, porque pues no podemos cambiar aquello que desconocemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología de la investigación evaluativa? Bueno, ya habíamos mencionado que siendo una metodología, pues va a seguir eh, fases preestablecidas, rigurosas, apegadas a un método, adaptables a los objetivos de la institución y también, pues, también al contexto de cada institución, ¿no? Entonces, como cualquier otra evaluación, pues se parte de un diseño y de una planificación. Es el punto de partida más crítico, más importante, porque es de donde se sientan las bases de todo el proceso, ¿no? Si estamos haciendo el diseño, y si lo diseñamos bien, pues es muy probable que a partir del mismo logremos alcanzar aquello que queremos. Si nuestro diseño está mal realizado, entonces eh, pues vamos a obtener, pues no sabemos qué exactamente qué, otras cosas, pero no aquello que necesitamos, que deseamos, pero que por no tener una robustez en esta etapa del diseño y la planificación, pues tal vez se convierta en fracaso, tal vez se convierta en desgaste de recursos, desgaste de la gente que participa, en perder la credibilidad en que la investigación evaluativa puede ser más efectiva que si solamente la visualizamos la evaluación como un proceso en el que nos circunscribimos a un proceso, a un procedimiento o a algunos formatos y, y soltamos la información obtenida, pero que no la cacha nadie, ¿no? Que no es útil ni al interior ni al exterior. Entonces, en esta parte, en esa fase, primera fase, hay que definir con claridad tres aspectos. Los objetivos de la evaluación, en el que la pregunta fundamental es, ¿qué se quiere lograr con esta evaluación? Preguntar es básico. De una buena pregunta va a surgir una buena investigación. De una pregunta mal planteada nos va a distraer, nos vamos a ir por
otras vertientes, y en el mejor de los casos, más adelante, nos damos cuenta que no era por ahí, que finalmente surge la pregunta de aquello que queremos, y entonces enderezamos, como se dice, el camino. Por ejemplo, pues si queremos saber por qué tenemos alta deserción en los primeros semestres, ¿cómo sucede en el ámbito de la educación media, superior y superior, en el que los primeros semestres hay una alta deserción y queremos conocer cuáles son las causas, ¿no? Es muy importante. No los efectos por los cuales los alumnos se retiran, abandonan sus estudios, sino qué los mueve, qué los motiva, qué los empuja, es decir, cuáles son las causas de su deserción. Bien, entonces, con ello, a partir de la pregunta, pues definir el objetivo, es decir, finalmente identificando el problema, puedo también el problema convertir en pregunta, y la pregunta se nos convierte en objetivo. Luego, también hay que definir con mucha claridad las preguntas evaluativas, preguntas específicas que guiarán esa indagación, ¿no? Es decir, que nos permita seguir el camino adecuado para lograr el objetivo de la evaluación. Entonces, aquí pongo un ejemplo. La estructura del plan de estudios del primer año es coherente con el perfil de ingreso de los estudiantes. Entonces, esto estaría con ello guiando mi actuación, ¿no? Que orienta el proceso de obtención de la información. Luego viene el alcance y el objetivo. ¿Qué aspectos concretos del currículo se van a evaluar, ¿no? Hay que el alcance, hasta dónde vamos a llegar, qué implica hacerlo, y el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar y hasta dónde? ¿Cuál es nuestro límite? Iniciamos aquí, terminamos allá, tal vez para no dejarlo tan abierto que entonces no se alcance el objetivo de la evaluación. Como irán dándose cuenta, cada aspecto que estemos definiendo tiene unas relaciones entre sí, hay una interdependencia. Lo que definimos como objetivo nos permitirá construir las preguntas más específicas que harán nuestra investigación o indagación. Con ello decir, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Es toda la institución? ¿Es todo el conjunto de los programas curriculares? ¿Es de un solo nivel? En fin, ¿no? Y así podremos conocer los contenidos, la metodología y los recursos que vamos a utilizar. Es muy importante. Luego vienen los criterios e indicadores. ¿Qué criterios y qué indicadores se evaluará la realidad, ¿no? Eso que estamos indagando, contra qué vamos a confrontar, ¿no? Los vamos a relacionar. Y los indicadores o parámetros de calidad o nuestros referentes, pues se nos constituyen aquello que es, si no ideal, aquello que sí buscamos, necesitamos que la institución alcance, se logre, ¿no? Pues esta parte es importante porque si no contamos con esos criterios y esos parámetros, entonces igualmente
en su momento no podremos preguntarnos, bueno, pero ¿y cuál es nuestro referente? Es decir, lo que estamos haciendo, lo que estamos teniendo como resultados, ¿qué? ¿Son parámetros o criterios de evaluación de la propia institución? ¿O nos vamos a comparar contra otras instituciones o contra un sistema? En fin, el enfoque metodológico sería el otro aspecto que hay que clarificar con mucha atención. Se decide si se utilizará un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Es la primera parte de decisión, es decir, qué es lo que más nos es útil para nuestro proceso de investigación. Un método, o más que un método, un enfoque hacia conocer datos, cifras, cantidades, dimensiones, o bien, más bien quiero saber los aspectos cualitativos, ¿no? Es decir, con qué los logros, los resultados obtenidos, con qué, a quiénes beneficia, eh, cómo participan los implicados en el logro de esos resultados, cómo se sienten, este, cómo pueden involucrarse más para que aquello que se logró se logre de más o de mejor manera, ¿no? O bien un enfoque mixto en donde se combina una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Aquí habría que tener cuidado porque a veces decimos, bueno, escojo un enfoque cualitativo, pero como estoy poniendo datos, como estoy auxiliando de herramientas que corresponden a un método cuantitativo, entonces ya es un método mixto. No, no, no. El método mixto es más complejo, es decir, requiere un diseño más específico, no es simplemente una mezcla de herramientas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. El enfoque, como ustedes saben, el enfoque, perdón, cuantitativo, pues predomina en algunos estudios, pero los enfoques cualitativos y mixtos son cada vez más reconocidos por su capacidad para captar la complejidad de los procesos. Pero va a depender de la primera parte, este enfoque, que es precisamente el objetivo de evaluación. Si nuestro objetivo de evaluación es querer conocer datos, cifras, pues no podríamos escoger un método cualitativo, porque nuestro interés es solo conocer cantidades, ¿no? A lo mejor de momento, más adelante, aparte de las cualidades, pero eso lo define los objetivos. Y como toda acción, pues va a requerir recursos. No podemos planificar o proponernos objetivos, proponernos métodos eh, para hacer si no tenemos con qué hacerlo, ¿no? Entonces, estos también deben estar en congruencia, ser pertinentes a la parte de este diseño. Y ahí pues se tienen que tomar en cuenta quiénes participan, cuántos participan, me refiero al talento humano, qué recursos técnicos, por ejemplo, ahí me refiero a un apoyo informático o de software especializados y, por supuesto, financieros, ¿no? Es decir, los recursos financieros para poder eh, llevar a cabo la evaluación. Mira, así está, entonces,
estamos cubriendo la parte de la primera fase. Ahora viene, pues, la segunda fase en este proceso en el que, déjenme ver quién, regresar un poquito, si alguien ya se ha sumado. Ver, mm, pues no, seguimos solo Nancy, este, presente. Bueno, pues regresemos a donde estábamos. Compartir nuevamente porque me salí. A ver, listo. Entonces, la segunda fase ya, una vez cubierta la primera, por supuesto, porque es consecutivo, vendría la recolección de la información, ya la puesta en operación, ¿no? La puesta en marcha. Una vez definido el diseño, se procede a la recolección de datos, aplicando de manera sistemática y ética los instrumentos seleccionados, ¿no? O sea, que esto ya nos dice que hay que eh, este, seleccionar. Entonces, y al hablar de seleccionar, quiere decir que tenemos una serie de opciones puestos en la mesa y que de ahí vamos a retomar aquellos que nos sean necesarios para esa recolección de datos, sin dejar de lado que tienen que tener este tamiz de la ética, ¿no? Eh, para que en su, en su, la recolección de la información cuidemos esta parte. Es fundamental utilizar múltiples fuentes y tipos de instrumentos para garantizar la triangulación de la información, ¿no? No quedarnos con uno solo, sino verificar la información contra qué podemos verificarla, ¿no? Como se dice, triangularla. Lo que esto nos dará, pues, más confianza en la validez y en la fiabilidad de lo que vamos a encontrando, ¿no? De los hallazgos encontrados. Estos instrumentos, bueno, ustedes los conocen, pues si son cuantitativos, pues está la encuesta de satisfacción, ¿no? Que como saben nos permite medir la percepción de nuestro este, objetivo al cual nos estamos dirigiendo, que pueden ser estudiantes, docentes, este, eh, y con ello recolectar información, por ejemplo, de lo que podría ser cómo consideran la calidad del plan de estudios, eh, si es sobre, hacia conocer la percepción de los estudiantes sobre sus maestros, sobre los recursos didácticos o apoyos para la enseñanza y el aprendizaje son los adecuados, etcétera, o faltan, o son obsoletos, en fin, ahí se recoge en estas encuestas que como son de satisfacción, de qué tan satisfechos están. Luego viene el análisis de resultados académicos. Ya como resultado, es decir, aquello que ya se logró, se alcanzó y que es un dato, ahí está. Entonces, pues se toman, por ejemplo, tasas de aprobación y reprobación, tasas de retención de los alumnos, el tránsito de un semestre a otro, de un periodo a otro, de un nivel a otro. Y bueno, esta parte que preocupa mucho, la deserción, ¿no? Es decir, cuántos inician y cuántos se van quedando en el camino hasta concluir el proceso. Y el último, que es la titulación, que es fundamental, es como el resultado estrella. Si bien es importante aquellos que terminan el proceso formativo, eh,
en el ámbito de la educación medio superior y superior, la titulación, ¿no? Así que se titule y se reconoce muy bien si la tasa de titulación es alta, se considera alta, teniendo como referente un parámetro, un criterio que puede ser establecido por la institución, ¿no? Meramente, es decir, arriba del 60% lo consideramos una tasa exitosa. O bien, ¿cuál es la media de titulación de instituciones del mismo nivel en, a nivel estatal, digo, hasta inclusive a nivel internacional, estatal, regional o local, y contra ello me comparo y bueno, si estoy arriba de la media, a lo mejor una institución me siento satisfecho, aunque si la media anda en el 40 y estoy en el arribita o logrando el 40, a lo mejor pues sentir satisfecho, aunque el 60 no lo logre, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces, con estos datos, entonces vamos a poder identificar cuáles son las tendencias, es decir, cuál es el comportamiento de los datos, porque si tenemos datos históricos, decimos si en los últimos 5 años hemos tenido estos datos de este indicador, muy probablemente va a suceder lo mismo el siguiente ciclo, a no ser que, y ahí estamos teniendo información para esa transformación, para ese cambio, ¿no? Luego viene otro indicador, perdón, otro instrumento cuantitativo que es echar mano de la información estadística, es decir, de los datos que podemos tener eh, en la institución o fuera de ella, que tiene que ver, para el caso de la educación superior, la inserción laboral, es decir, cuántos de los que concluyen el proceso formativo superior se incorporan al sector productivo, ¿no? Entonces, un dato más interesante es cuántos se incorporan al sector productivo, o sea, entran a la empleabilidad en el, en el, ¿cómo le llamamos? Llamamos en lo que fueron formados, ¿no? Es decir, porque luego tenemos, no sé, por ejemplo, un ingeniero metalúrgico que está trabajando en una empresa eh, que distribuye fertilizante, ¿no? Y bueno, pues, a lo mejor, bueno, tiene empleo, a lo mejor le pagan bien, ¿no? Pero no está laborando en aquello en el cual fue formado, sino que otras circunstancias lo llevaron a obtener el empleo y realmente pues no está aplicando todo aquello para lo cual se formó y podremos considerarlo como un costo social muy alto, ¿no? Sobre todo, en todos los casos es un costo para la sociedad, porque aunque egresen de la iniciativa privada, este, pues el que no aporten todo ese bagaje de conocimientos y habilidades desarrolladas en el ámbito de su sector, que estos partiríamos de decir que contribuiría a que ese sector se beneficiara y con ello creciera y con ello impactara de manera positiva a la sociedad, no lo estaría realizando. Pero ya no se diga en el caso de el sector público, en donde pues el, el costo de la formación de los alumnos pues, es sufragado por el Estado, en su mayor parte, y ello
pues es sufragado por la sociedad, porque finalmente los recursos del Estado los obtiene de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, de los impuestos. Bien, ahora iríamos a la parte de los instrumentos cualitativos. Estos instrumentos, pues está la entrevista, ¿no? Entrevistas simples, entrevistas en profundidad, ¿no? Una serie de categorías ahí de entrevistas. Y en el ejemplo para su aplicación, pues, seguimos en el ámbito de la educación superior, a egresados y empleadores, por ejemplo, ¿no? Esto permitía recoger información en profundidad sobre la pertinencia del perfil de egreso, ¿no? Es decir, ya si, si el currículum contribuye a un determinado perfil que propone la currícula y si esta sí es pertinente y responde a las necesidades del mundo laboral, ¿no? Pensando solamente en su impacto en el mundo laboral, pero pues yo diría que va más allá, ¿no? Porque eh, el egresado, el formado, aunque sí en una determinada disciplina, eh, tendríamos que, bueno, parto del supuesto de que la educación recibida le permitirá también tener una serie de habilidades socioemocionales, por ejemplo, que le permitan incorporarse a la sociedad productiva y social y política de una manera armónica, constructiva, positiva, y que lejos de contribuir a los grandes problemas sociales, como puede ser la delincuencia, la corrupción, eh, eh, los adicciones, etcétera, pues estaría, por su formación recibida, independientemente, insisto, de la disciplina en la cual se formó, pues, vamos a decirlo de una manera muy concreta, sería un buen ciudadano, ¿no? Otro instrumento son los grupos focales con estudiantes y docentes, como un ejemplo, para explorar percepciones, experiencias y significados compartidos sobre el currículum. Entonces, como ven, tiene que ver más con la persona, con cómo lo percibe, cómo vivió la experiencia, qué le significó la experiencia formativa, ¿no? Y por eso le llamamos que son aspectos cualitativos. Luego viene la revisión documental, que es el análisis de planes de estudio, los de los programas de asignaturas, las actas de reuniones, ese análisis documental que echamos mano de ellos, pues, para verificar la coherencia interna del currículum, ¿no? Si no hay contradicción entre los diferentes elementos que lo componen, si se complementan, o en fin, ¿no? O algunos están totalmente por otro lado. Y luego, en el caso de la docencia, de las prácticas pedagógicas y de lo que sucede en las aulas, pues viene la observación de clase, ¿no? En el que nos percatamos directamente de la práctica del docente y de la práctica de los estudiantes. Y así pasamos a la tercera fase, que es el análisis e interpretación de resultados. Pero antes de seguir, pregunto, Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Muy bien, doctor. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, todo ¿Seguimos? bien. Claro. Más bien, ¿me sigues? ¿Sí? Sí, doctor. Tú en otras intervenciones y aportaciones que he dado, se denota pues, también ya una gran experiencia docente. ¿Cómo oyes esto que estamos viendo? ¿Es útil? ¿Es real? ¿Sí es aplicable?
Aplicable en el sentido, Sí, sí, sí sí, corresponde a la realidad, ¿no? sí, claro que sí, Que doctor, vives es tú, precisamente en tu la propio forma contexto. en que se estructura la evaluación. Sí, tiene mucho sentido. Ok, bueno, muy bien. Esto es muy importante, como llevar la teoría a confrontarla con la realidad, ¿no? Este, para ir encontrando todavía más sentido a lo que propone. Bueno, pues por aras del tiempo, vamos a continuar. Entonces decíamos que en la tercera fase viene el análisis e interpretación de resultados. Ya en esta etapa, pues los datos que se recopilaron, se procesaron, organizaron y analizaron para identificar, entonces ahora sí, con ello, qué tendencias hay, qué patrones cómo se reproducen determinadas cosas o aspectos que se convierten ya en un patrón, es decir, en algo que prácticamente invariablemente sucede, de las relaciones que se establecen, de las fortalezas y áreas críticas del currículo, ¿no? Es decir, por área crítica, nos referimos a que es áreas que es crítica del sitio que se tiene que transformar, sobre lo que habría que trabajar. No significa que la parte de las fortalezas no, es muy importante conocerlas, identificarlas y con ello, sí cuidar que esa fortaleza no se nos convierta en una debilidad, ¿no? En un área crítica. El análisis de datos cuantitativos puede implicar estadísticas, ya sea descriptiva e inferencial, esto es parte ya la, de la ciencia de la estadística, mientras que el análisis de datos cualitativos pues, va a requerir técnicas como el análisis de contenido o el análisis temático, ¿no? De ahí la importancia de la buena selección o adecuada selección de las herramientas de recolección de datos. Es altamente recomendable que este proceso sea realizado por un equipo interdisciplinario, pues para garantizar una lectura plural, profesional y profunda de los hallazgos, evitando descripciones superficiales o generalizaciones sin sustento, ¿no? Bueno, a veces contar con un equipo interdisciplinario es como lo ideal y a veces no se puede. Entonces, ahí tenemos que por lo menos tener esta visión en el que incorporemos, ya sea a través de la consulta, a, a través de la opinión de expertos, incorporar estas visiones plurales para enriquecer este análisis, ¿no? Y con ello luego, pues, de la mejor toma de decisiones, ¿no? Luego, la cuarta etapa o fase es el ciclo de la mejora continua. La toma de decisiones es el fin último y la razón de ser de la evaluación concebida como investigación, ¿no? Por eso llamamos investigación aplicada. Es aplicada en un contexto determinado, circunstancia determinada, en un tiempo determinado, etcétera, para una actividad también muy específica. Los informes de evaluación, con sus conclusiones y recomendaciones fundamentadas en evidencia, ¿no? Datos que ya hemos recolectado e interpretado, no son un producto final, sino es el insumo. A su vez, este producto ya se convierte en un insumo para otro proceso que es muy importante para la comunidad educativa, porque con él puede pues, discutir, deliberar y decidir, tomar decisiones de manera más informada sobre el futuro del currículo, el futuro de la institución. A partir de los hallazgos de una evaluación rigurosa, se puede tomar diferentes tipos de decisiones con el distinto nivel de impacto y alcance. Déjame hacer una pausa, un minutito. Está por aquí un celular que Sí, no está sé. bien. ¿Tú lo escuchas? ¿Tú lo escuchas? ¿El celular? No, no, ¿Está doctor, sonando? no, ¿Lo no. escucha?
Ah, bueno, entonces continuamos. Yo creí que luego distrae o es un celular que por aquí se oye, no, no es mío, no, por ahí algunos de mis hijos lo dejó y es un despertador, algo así, porque o una alarma porque no termina. Bueno, entonces sé que a partir de los hallazgos de una evaluación rigurosa se pueden tomar diferentes tipos de decisiones. Cuando hablamos de rigurosa, retomo, es decir, es que fue planeada, fue bien diseñada y que cumplió estas fases que ya que mencionamos y que no está hecha de manera improvisada, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. No lo sé hacer, pero pues sobre la marcha vamos viendo. No, sino es, para eso, a eso es lo que le llamamos riguroso, ¿no? Se pueden tomar diferentes tipos de decisiones con un nivel de impacto y alcance que esperamos y deseamos desde la intencionalidad de llevar la evaluación. Puede ser conservar. Si la evaluación demuestra que el currículum es pertinente y funciona adecuadamente, pues entonces se le da continuidad, ¿no? A lo mejor con cambios, pues como no sustantivos, con cambios no estructurales, sino cambios necesarios, pero que no tienen mayor impacto en su estructura y por lo tanto hay una continuidad. O bien, pues, hay modificaciones menores como como la actualización de la bibliografía o el contenido de los planes en curso, entonces a eso le llamamos actualizar. O bien, cuando los cambios son más significativos en la estructura del plan de estudios, como añadir o eliminar asignaturas o cambiar su secuencia, entonces ahí ya estamos modificando el currículum. O de plano, cuando hay una transformación profunda del currículum, que puede implicar un cambio en el modelo educativo, el perfil de egreso o la estructura completa del plan de estudio, es decir, cuando incide en un aspecto sustantivo del currículum, como podría ser decir, a partir de la evaluación, el perfil de egreso lo vamos a modificar, lo vamos a reformar porque ya no cumple con las necesidades, las expectativas de la sociedad en la que estamos insertos. Y entonces, cambiando el perfil, pues va a haber una reestructura muy importante, ¿no? Que puede llevar por ejemplo, a un cambio sustantivo o completo del plan de estudios. Entonces, de esta manera, este ciclo que va de la investigación a la decisión y de la decisión a la acción es el corazón de la mejora continua. Modelos como el SIP de Stuffling-Bean están explícitamente diseñados para alimentar este ciclo, vinculando cada tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque recordando lo que vimos de este modelo, que es el SIP, que es contexto, insumo, proceso y producto, pues revisando las fases que vimos, pues se adecua mucho con un tipo de decisión, si la vinculación de la evaluación con un tipo de decisión está vinculado, y esa decisión tiene que ver en la planificación, estructuración, implementación o reciclaje, ¿no? Es decir, eh, volver a hacer. Encuadrar la evaluación como un proceso de investigación, entonces, es una estrategia epistemológica y política, es decir, no solamente de conocimiento, porque la llevamos a la acción. Entonces, de ahí se convierte en política, porque va a transformar y va a tener su impacto en la sociedad. Transforma la dinámica de poder dentro de la institución,
desplazando al evaluador del rol de juez, ¿no?, externo, al de facilitador de la indagación colectiva. Bueno, sea un evaluador interno o externo, ah, va a cumplir, pues, en el sentido de, de definir, de juzgar, de dictaminar, la, en este caso el currículum de que estamos haciendo mención. Este marco invita a la comunidad educativa a participar no como objetos a ser evaluados, sino como co-investigadores de la propia práctica. Este cambio es importante en la visión porque, permítanme un segundito, por favor. Ya, por fin. A lo mejor tú no lo escuchabas, Nancy, pero yo sí, ya me distraía mucho el ruidito Sí, no se escuchaba. de la alarma, pero bueno, ya por fin. Bueno, entonces, te decía que la visión de ver a los evaluados como objeto o como investigadores es fundamental, ese cambio. Porque luego, como objeto de ser evaluados, pues nos vemos como si estuviéramos siendo fiscalizados, que le llamamos, observados, como invadidos, y bueno, el propósito no, por supuesto que no es ese. En cambio, si los incorporamos, los hacemos partícipes, como co-investigadores de su propia práctica, de esa indagatoria, entonces ya el efecto, la actitud va a ser muy, muy diferente. Cuando los resultados y las decisiones emergen de un proceso de aprendizaje colectivo en el que la comunidad ha participado activamente, entonces la resistencia ya cambia, disminuye. Y la aceptación o aprobación de lo que se está cambiando, pues aumenta, ¿no? No es lo mismo porque que a alguien llegue, evalúe y de ahí haga cambios y luego piense que simplemente comunicándolos, transmitiendo esas decisiones, esos cambios, ya todo va a funcionar, ¿no? Perfectamente porque tiene esta visión de cascada, es decir, yo desde arriba lo suelto y pues va a permear, va a llegar a todos y todos van a estar informados y todos van a saber y todos van a estar conformes y todos van a participar en aquello que estoy decidiendo que se haga. Y pues no es así, no es tan sencillo. Entonces probablemente implique para quien lidere estos cambios, hechos de esta manera, a que tenga que convencer. Y ahí se va a llevar un tiempo, un esfuerzo que posiblemente lo logre o posiblemente no lo logre, y entonces tenga que retomarse nuevamente la necesidad de cambio porque los problemas y necesidades van a prevalecer. Y ahí la importancia de involucrarlos, porque entonces al formar parte de esos cambios, de lo que se quiere cambiar, de la propuesta de cambiar y el cómo se cambia y quiénes participan en el cambio, pues ya están comprometidos, ya están convencidos y entonces los resultados son mucho más positivos, ¿no? Y además, con otro efecto, se fomenta de esta manera una cultura de la evaluación sostenible, ¿no? Democrática, sostenible porque va a prevalecer en el tiempo, democrática porque se hizo participativa, porque se permitió eh, la escucha de los demás y porque se identifica muy claramente que está orientada a la mejora. Es decir, que lo que se hace es para mejorar
pero para el bien de todos, ¿no? De esta manera, se buscaría ir hacia una cultura de evaluación transformadora, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo. El recorrido a través de los fundamentos epistemológicos que vimos y las dimensiones de la evaluación curricular revelan una disciplina de una enorme complejidad y un potencial transformador decisivo para la calidad educativa. Si bien es complejo, no estoy diciendo complicado, no estoy diciendo difícil, sino complejo porque involucra muchos aspectos o varios aspectos que actúan como un sistema, ¿no? Y que algunos de ellos, si no son incorporados, si no funcionan bien, entonces el sistema o funciona de manera deficiente o simplemente no funciona. Y entonces se convierte en una realidad esa aspiración de cambio hacia una calidad educativa. Este análisis integral permite sintetizar 4 conclusiones fundamentales que se entrelazan para conformar una visión robusta y contemporánea de la evaluación. En primer lugar, la evaluación curricular ha evolucionado de ser una técnica de medición de resultados a constituirse como un campo de estudio interdisciplinario y multifacético, ¿no? De ahí la necesidad de esta confluencia de disciplinas, por su diversidad de facetas que tiene, ¿no? Por eso hablamos de complejidad. Su trayectoria, marcada por el tránsito de paradigmas positivistas a enfoques sistémicos, interpretativos y críticos, demuestra que la elección de un modelo evaluativo nunca es una decisión neutral, sino hay una postura filosófica y con ello pues va a tener una postura política sobre la naturaleza del conocimiento y el propósito o sentido de la educación, ¿no? Fundamental. Que a veces careciendo de ello, de este, pues, verdadero sentido, lo de verdadero quiere decir como, eh, ¿qué es lo que realmente se necesita como un sentido transformador hacia una mejor sociedad, ¿no? A una mejor civilización a través de la educación? Pero en ese sentido le doy la parte de verdadero, porque lo otro no quiere decir que sea falso. Lo otro a lo mejor no es falso porque el currículo puede estar diseñado para que continúe la desigualdad, para que continúe la opresión, para que continúe la explotación, ¿no? De un sistema, o en el que vivimos, que es un sistema capitalista, un sistema que reproduce condiciones de pobreza, condiciones de muerte, y no de una sociedad para la vida, ¿no? Una sociedad en la que todos estén incluidos, y no solo una clase o un sector muy privilegiado y reducido de la población. Entonces, si ese es su propósito, pues no quiere decir que es falsa, pues está creado para ello y además puede ser muy eficaz. Y el modelo de evaluación que se haga, pues, puede ser muy eficaz en el sentido de que finalmente cuida que ese sentido, ese propósito de la educación, pues continúe así, ¿no? Continúe reproduciendo este sistema capitalista desigual, inequitativo, perverso, etcétera, ¿no? Pero si el propósito, el sentido de la educación es diferente hacia una transformación para una mejor civilización, eh, para un mejor sistema, que entonces sea todo lo contrario, que sea inclusivo, que sea distributivo de la riqueza que la población genera, que sea equitativo, que le dé a quienes
lo necesitan en la cantidad y forma que lo necesitan, que sea justo, ¿no? Una justicia válida para todos, que llegue a todos. En fin, entonces ya estaríamos hablando de un sentido, un proceso de la educación diferente. Entonces, en segundo lugar, se ha establecido que la evaluación es, en su esencia, un acto axiológico y político, ¿no? Hay una, no hay, más bien hay una definición muy clara de los valores con los cuales se actúa, ¿no? Y no hay una posición neutral o política, ¿no? Que no se pretende. Es decir, que, porque definimos lo político como ese beneficio para todos, como ese beneficio de la sociedad. Entonces, el apolítico puede ser el que dice, pues yo no digo, no hago, no me interesa, no me opongo, pero tampoco hago nada a favor. Esa es una posición política, ¿no? Todo proceso evaluativo está impregnado de valores, intereses e ideologías que determinan qué se considera importante, valioso y deseable, sea del lado en el que estés, ¿no? Reconocer este carácter axiológico a través de marcos como el que mencionamos de Alicia de Alba, es un imperativo ético que exige transparencia en los criterios y promueve la participación de todos los actores como un mecanismo de legitimación y democratización del proceso educativo. Y en tercer lugar, la práctica evaluativa se despliega a través de dimensiones operativas interconectadas, ¿no? Es decir, hay una intencionalidad, hay agentes, es decir, quiénes lo van a hacer, hay una temporalidad, ¿no? Y hay una definición de instrumentos con qué se va a hacer, que deben ser diseñados como un sistema coherente. Ya hablamos de este diseño. La efectividad de una evaluación no reside en la sofisticación de sus herramientas, sino en la congruencia entre su propósito declarado y su arquitectura metodológica, o sea, su diseño, evitando contradicciones que socaven su validez y utilidad. Es decir, que las propias contradicciones con las cuales se construye y se opera no se socaven entre ellos mismos, es decir, no entren en contradicción entre ellos mismos, de tal manera que el pronóstico pues, se sabría, llevaría al fracaso del mismo, ¿no? Finalmente, y como cuarto, la evaluación curricular alcanza su máximo potencial cuando se concibe y se ejecuta como un riguroso proceso de investigación participativa, ¿no? Para la toma de decisiones. Al adoptar la lógica de la indagación sistemática, la simple rendición de cuentas para generar conocimiento contextualizado que alimenta un ciclo virtuoso de reflexión, acción y mejora continua. Ese es el ciclo. Reflexión, acción y mejora, ¿no? Una investigación para la acción, para la reflexión, la acción y la mejora. Este enfoque no solo aumenta el rigor del proceso, sino que también redefine las relaciones de poder, convirtiendo la evaluación en un ejercicio de aprendizaje colectivo, ¿no? En esto de relaciones de poder, pues si hay una investigación participativa, entonces el poder se comparte. En última instancia, cuando la evaluación curricular se practica de manera integral, es decir, epistemológicamente consciente, axiológicamente transparente, dimensionalmente coherente, es decir, de las dimensiones que la integran, y el método es el adecuado para investigar, deja de ser una herramienta de auditoría temida o un ritual burocrático. Se convierte en un motor de desarrollo profesional de los docentes, para los docentes, un mecanismo de diálogo y construcción de comunidad en todas las instituciones y un catalizador para la transformación educativa. Es decir, es útil para todos. Su fin último no es asegurar la calidad técnica de un programa,
sino garantizar su relevancia ética, su pertinencia social, ¿no? Pertinencia en el sentido a quiénes beneficia, a cuántos beneficia, ¿no? Es elitista, está orientado hacia la sociedad incluyente, o si su capacidad para tomar ciudadanos, para formar ciudadanos críticos, competentes y comprometidos con su tiempo, ¿no? Bien, para no abundar mucho en esto. La construcción de esta cultura de evaluación transformadora es sin duda uno de los mayores desafíos, una de las tareas más urgentes de la educación contemporánea, de la educación actual. Una cultura de evaluación transformadora. Bien, bueno. Este es la bibliografía, es extensa, y contiene, la mayor parte contiene las ligas de acceso para que ustedes puedan acceder al documento, ¿no? A lo mejor por ahí alguno no lo pueden ver, porque a veces alguna letra o algo, pero generalmente sí lo abren, ¿no? Verifiqué que sí se abriera. Bien, Nancy. Entonces, pasamos de inmediato para ganar tiempo a esta recapitulación de lo que vimos en el seminario, ¿no? Entonces, mira, me salto un poquito la parte de la introducción, el objetivo general, los específicos, sistemática, y ¿qué vimos en la primera sesión? Que fueron los fundamentos epistemológicos y las dimensiones de la evaluación curricular. Bueno, en cuanto a evaluación curricular como campo de estudio, vimos qué es la evaluación curricular. Entonces, vimos algunos elementos como es un proceso dinámico, sistemático, continuo, que busca valorar la pertinencia de un plan de estudios en relación con su contexto, componentes y resultados. No es un evento final, hicimos esa aclaración, sino una función inherente al desarrollo curricular, ¿no? Es esencial para su transformación y mejora. O sea, no es un plus de que, si hace o no se hace la evaluación. Forma parte del currículum. Se consolida como un campo de confluencia disciplinar, así donde van a coincidir varias disciplinas como la pedagogía, la psicología, la sociología, nutriéndose de esas ciencias de la educación para construir una visión holística del fenómeno educativo, que es muy pertinente tenerlo, esta visión holística, no fragmentada, porque nos quedamos solo con una parte. Por eso decimos que el fenómeno educativo es complejo, ¿no? Por todos los factores, elementos que lo constituyen. Luego vimos un poco de historia, ¿no? Buscando identificar que pasamos del paradigma positivista al giro interpretativo. La positivista la evaluación era un sinónimo de medición, simplemente. El foco estaba en cuantificar, la intencionalidad estaba en cuantificar el aprendizaje del alumno a través de test, buscando determinar si se lograron los objetivos preestablecidos, ¿no? Es la que conocemos de la evaluación cuantitativa. Y con ello, pues, la pregunta clave es, ¿se lograron los objetivos? ¿No? Y seguido de, si se lograron o no, y cuánto se logró de ello, ¿no? Y de ahí los porcentajes se lograron 10, 15, 20, 100%. Luego pasamos a los nuevos paradigmas que son interpretativos y críticos. Y bueno, ya de los años 70 en adelante surgen estos métodos cualitativos, y la intencionalidad o el objetivo se desplaza de la medición de un producto a la comprensión de un proceso, ¿no? El proceso se convierte como objetivo. Y la pregunta pasa a ser, ¿qué sucede realmente en el programa? ¿Cómo viven los participantes?
qué valor, es decir, cómo lo vivieron, ¿no? Ese proceso. ¿Qué valor tiene para ellos, ¿no? Entonces, ya no es solamente la pregunta de cuánto se logró de los objetivos. El propósito de control y la rendición de cuentas es importante porque está asociado a evaluaciones externas, es decir, hay responsabilidades de las cuales hay que rendir cuentas, y generalmente esta se realiza a través de evaluaciones externas, que además permiten verificar el cumplimiento de los estándares y la eficiencia de los recursos usados que a nivel interno la institución consignó. Y además pueden tener implicaciones administrativas dependiendo de los resultados y laborales que puede impactar el ingreso de la institución, ¿no? La promoción o permanencia, pero el ingreso, poniéndolo aquí en el caso de los docentes, si a través de la evaluación se define su ingreso, o si de la evaluación hay una promoción, o si permanecen o son separados. El otro propósito es la mejora continua. Entonces, el objetivo es abrir oportunidades para mejorar. Ese es, de manera simple, pero verdadero, lo que propone. Funciona como una herramienta de diagnóstico para la reflexibilidad, y para la reflexión sobre la práctica y para sustentar los cambios futuros. Prioriza la evaluación participativa, es decir, la autoevaluación, y la participación de la comunidad para fomentar la apropiación y la colaboración. Se busca que se haga con un sentido comunitario. Vimos los modelos teóricos fundacionales, que fue el modelo de Ralph Tyler, que está basado en objetivos, el modelo SIP de Daniel Stuffenbeck, orientado a la decisión, y el modelo respondiente de Robert Stack, que está basado en los actores, en los sujetos, en los agentes que participan. Entonces, rápidamente, el de Ralph Tyler, su sentido es que la evaluación consiste en analizar la congruencia entre los objetivos y los logros, en donde pone su énfasis en el rendimiento de los alumnos como medida de éxito del currículum, ¿no? El rendimiento. Y el método que define o que utiliza es definir los objetivos, identificar su situación para medir el logro, diseñar o seleccionar instrumentos de medida, que serán cuantitativos, test, o recoger datos del rendimiento y comparar los datos con los objetivos para identificar fortalezas y debilidades, ¿no? Su aportación es que introduce el concepto de retroalimentación, que es muy necesario y útil para un ciclo de mejora continua. El modelo de SIP está orientado a la decisión. Su sentido es que provee la información útil para la toma de decisiones y la mejora continua. Es útil para la toma de decisiones, ¿no? Provee información. Está estructurado en 4 tipos de evaluación que se vinculan a su vez a 4 tipos de decisiones. Uno es el contexto para decisiones de planificación. ¿Qué necesitamos hacer? El insumo, es decir, la entrada para decisiones de estructuración. ¿Cómo lo vamos a hacer? El proceso para tomar decisiones de implementación, es decir, ¿lo estamos haciendo bien? O ya finalmente como producto para decisiones, como podría ser el continuidad, reciclaje, conclusión. ¿Funcionó? Sería la pregunta. ¿Continuamos o modificamos o definitivamente damos por concluido el programa, ¿no? Por eso se llama que es un modelo orientado a las decisiones, porque cada pregunta implica una decisión. Luego viene el modelo de respondiente,
que es basado en los actores. Es un paradigma constructivista interpretativo. Su sentido es que la evaluación debe responder a las preocupaciones e intereses de los distintos actores, ¿no? Sí, los estudiantes, los docentes, directivos, etcétera. Tu atención está en que no son los objetivos predefinidos, sino lo que realmente importa es nuevamente, lo que realmente importa a los participantes. Entonces, ellos al participar, al formar parte de, van a definir precisamente qué es lo que les es necesario e importante. Su metodología, bueno, es un proceso emergente y flexible basado en el diálogo continuo, la parte participativa. Su enfoque investigativo es cualitativo, que puede ser estudio de caso, observación, entrevistas, etcétera. Y el papel del evaluador es como un facilitador o intérprete, no como un juez, ¿no? Y entonces de ahí cambia mucho el sentido. Luego viene el carácter axiológico de la evaluación, la segunda sesión. Dijimos que la axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios valorativos, parte de que la evaluación curricular nunca es un acto neutral o puramente técnico. Siempre hay una intencionalidad. Hay un juicio. Todo acto evaluativo implica comparar una realidad observada con un ideal de lo que debería de ser, ¿no? Este deber ser es un valor, una construcción social y cultural. El evaluador no es un científico desinteresado, sino un sujeto político y ético que establece compromisos con los actores y la sociedad. Hay una posición política y ética del evaluador. No es una máquina. Luego vimos las dimensiones de Alicia Alba, que en su bibliografía la tiene, donde propone un marco para develar el entramado de valores que subyace a todo proceso evaluativo. El carácter axiológico se manifiesta a través de 5 dimensiones interrelacionadas. Una es la dimensión cultural, que son creencias y tradiciones que construyen las valoraciones, el bien común o la comunalidad, por ejemplo. La dimensión social, estructura estructura valores dominantes de la sociedad, ¿no? Hay un individualismo, hay un cooperativismo, hay una dimensión política, hay una aceptación o rechazo del proyecto político social del currículo, y ya como ya mencionamos, en cada currículo, el currículo tiene un proyecto político social, ¿ya? Por eso, en el ejemplo que les mencionaba anteriormente, decía que o vienes para conservar o vienes para transformar, ¿no? Entonces, hay una posición o conservadora, una posición progresista, o sea, una posición de cambio. Y hay una dimensión económica, influencias de lógicas como la eficiencia, la productividad y la rentabilidad, ¿no? Entonces, hay un sentido utilitarista meramente, orientado a la ganancia, a la concentración de la riqueza, o hay un sentido socialista, no me refiero al régimen, sino en el sentido de que lleve hacia la sociedad, ¿no? Abarque a toda la sociedad. Y también, por lo tanto, pues necesariamente hay una dimensión ideológica, porque es un conjunto de ideas que responden a intereses de un grupo social. Entonces, pues, si es capitalista, pues hay una ideología neoliberal, o bien, si tiene un sentido social, pues estará conformada por otras ideologías. Las dimensiones demuestran, estas dimensiones axiológicas o de valores, demuestran la importancia crítica de la conceptualización en la evaluación. ¿Sí? En dónde están, eh,
en tiempo y espacio, las circunstancias económicas, políticas, sociales, etcétera. De esta manera, la participación es un imperativo axiológico y metodológico. Si la evaluación se basa inevitablemente en valores, la pregunta clave es, ¿los valores, pero de quién? ¿No? Entonces, un modelo autoritario impone los valores de la instancia con mayor poder. Necesariamente, ¿no? El de arriba manda. O un enfoque participativo en donde crea espacios, pues, para que entonces, a partir de la participación, haga el diálogo y se llegue a negociaciones e intereses entre los diversos actores que participan, que pueden ser docentes, estudiantes y autoridades, que cada uno tiene sus propios intereses, necesidades, etcétera, y que entonces, al crear este espacio de diálogo, se pueden llegar a acuerdos, negociaciones de intereses que puedan ser atendidos de manera integral. La participación no es solo una estrategia metodológica, es un requisito ético, porque con la participación se legitima el proceso y sus resultados, no se imponen por alguien. Transita de una lógica de imposición a una democratización. Convierte la evaluación en un proceso de aprendizaje colectivo y en la construcción de consensos. La elección de un modelo es una declaración de valores. Dependiendo del que escojas, estás posicionándote en la parte axiológica. El sistema de valores de una institución determina la selección del modelo evaluativo. Un ejemplo, una institución que valora la eficiencia y la estandarización, pues necesariamente se va a inclinará por un modelo como el de Tyler, ¿no? Que está basado en objetivos. Una institución prioriza la equidad, la diversidad y el desarrollo integral, entonces encontrará más adecuado un modelo como el de Stake, donde está la participación de los agentes, de las personas. Por lo tanto, la tarea más importante de un evaluador no es solo aplicar un modelo, sino facilitar un debate sobre los valores en juego, respondiendo a la pregunta fundamental del para qué de la evaluación. O sea, esto tiene que ser premisa para antes de la evaluación. Es de donde se parte. Y esta parte última que ya vimos, la evaluación como práctica coherente. La evaluación curricular traduce fundamentos teóricos en una práctica sistemática. No es un conjunto de categorías aisladas, sino ejes interconectados que forman un marco para la acción. Implica tomar decisiones conscientes sobre ejes claves para asegurar la congruencia metodológica con los propósitos. Y entonces, tiene esta intencionalidad, es decir, ¿para qué se evalúa? La finalidad o función define el propósito fundamental y condiciona las demás decisiones. ¿Para qué? ¿No? De ahí surge la finalidad, ¿no? ¿Con qué fin? También, ¿qué tipos de evaluación? Si es una evaluación diagnóstica, su fin es entonces planificar y adecuar el currículo. Si es formativa, es decir, durante el proceso. Entonces, la evaluación es continua, integrada a la enseñanza-aprendizaje. Su fin es mejorar y optimizar en tiempo real, proporcionando retroalimentación. Y si es sumativa, al final del proceso, entonces, su fin es valorar resultados para emitir un juicio global y tomar decisiones de certificación o promoción, ¿no? Con ese sentido, se hace la evaluación sumativa. Por eso al final del proceso. El agente, ¿quién evalúa? La identidad del evaluador determina la perspectiva dinámica y consecuencias del proceso.
¿Cuáles son las modalidades principales? Ya vimos que es la evaluación interna, que es realizada por los propios actores, los que conforman la institución. Su valor es conocimiento profundo y contextualizado, orientado a la mejora continua y a la autorreflexión. Es el valor de la evaluación interna. La externa pues, es realizada por agentes o expertos externos que no pertenecen a la institución. Su valor es la objetividad y perspectiva desde fuera, asociada a la rendición de cuentas y la acreditación. Y el modelo de calidad ideal es que busca la complementariedad, inicia con una autoevaluación interna, seguida de una evaluación externa que valida y enriquece. Bueno. El modelo integrador de dimensiones. Este modelo integrador pues, tiene una coherencia sistémica. El diseñador evaluativo debe articular coherentemente todas las dimensiones. Por ejemplo, o un ejemplo de vínculo. Una evaluación externa, es decir, el quién, tiene a tener una intencionalidad sumativa, es decir, el para qué, priorizando la acreditación y rendición de cuentas. Esto exige instrumentos estandarizados y enfoques en resultados medibles, ¿no? Ahí lo está integrando. Si se refiere a una evaluación externa. El quién, el para qué, y el con qué, ¿no? Y las preguntas claves para un diseñador, buen diseñador, un diseñador robusto, es ¿qué se evalúa? ¿Cuál es el objeto? ¿Es el currículo, el desempeño docente? ¿Es el uso de los recursos? ¿Con qué se evalúa? ¿Qué instrumentos? Ya dijimos, cuantitativos, cualitativos o mixtos. ¿Con qué referentes se evalúa? ¿Cuáles son los criterios? Eso es a partir de los objetivos. Hay estándares de calidad definidos y la definición de perfiles profesionales. Y así llegamos a la evaluación con investigación aplicada, que significa un cambio de paradigma. Se aleja de ser una simple tarea administrativa o técnica instrumental y se define como un proceso de investigación aplicada, sistemática y metódica. Y el propósito es generar conocimiento contextualizado para fundamentar la toma de decisiones para la mejora continua. Con ello busca superar la toma de decisiones basadas solo en la intuición o la tradición hacia una información, hacia una informada por evidencia empírica, ¿no? Vimos también las fases de la investigación evaluativa, que es la planificación y el diseño, la recolección de información aplicada, sistemática y ética de instrumentos, ¿no? Y el análisis e interpretación de resultados, en su fase 3, para llegar a la parte del ciclo de mejora continua, donde los informes de evaluación son el insumo esencial para la comunidad. Esto lleva a tomar decisiones que pueden ser conservar, actualizar, modificar o rediseñar o reformar el currículum, ¿no? Entonces, esta búsqueda de una cultura de evaluación transformadora. La evaluación es un acto axiológico y político, ya lo mencionamos, que requiere transparencia en los criterios y participación activa. Al concebirse como investigación participativa, entonces genera conocimiento contextualizado, ¿no? Y alimenta un círculo virtuoso de mejora. ¿Cuáles son los beneficios del enfoque integral? Pues uno redefine las relaciones de poder, porque ahí entran los agentes o participantes como coinvestigadores, ¿no? Y no se ven como objetos a ser evaluados. Disminuye la segunda, la resistencia y aumenta la apropiación de los cambios. Y la tercera se convierte en un motor de desarrollo profesional y un catalizador para la transformación educativa. Y la meta final, pues, es garantizar la relevancia ética pertinente socialmente y la capacidad de formar ciudadanos críticos y competentes, finalmente, ¿no?
es como esta meta última de la cultura de una evolución transformadora, que como cultura debe permear en todas las instituciones. Bueno, con esto concluimos, Nancy, la propuesta de este seminario. Y antes de despedirnos, bueno, primero si no tienes algún comentario, alguna aportación, alguna Pues reflexión. todo muy claro, doctor. Me parece que la exposición abarcó todos los puntos más importantes de lo que implica la evaluación y pues sí es un tema muy interesante a tomar en cuenta, sobre todo ahora que ya se pueden estar estableciendo también eh, resultados sobre este nuevo plan educativo que estamos aplicando ahora. Y es importante siempre estar evaluando precisamente, no nada más al inicio, en medio, al final, sino constantemente estar evaluando. Y creo que es importante ahora que ya pasaron 2 años de que empezó esta nueva escuela mexicana, pues empezar también a ver esa parte evaluativa de esta nueva forma para ver precisamente cómo menciona si responde o no a los propósitos planteados y si está generando los resultados deseados o no. Y pues sí me parece que la exposición fue muy concreta y sintetiza todos los puntos importantes de la temática. Muchas gracias, doctor. No, pues gracias a ti, Nancy, por tu participación. Y tienes mucha razón en esa parte de que ya con estos ojos de una cultura de evaluación transformadora, ver precisamente en la nueva escuela mexicana, ¿no? Creo que habrá elementos para poder eh, participar de una manera más activa en lo mismo porque nos da esas orientaciones. Y no es simplemente una aceptación como algo dado, eh, eh, algo preestablecido técnico, es decir, que solamente hay que cumplir con nos va marcando la autoridad, como si no hubiera más allá que eso, ¿no? Creo que este sentido eh, participativo, pero también ese sentido eh, inquisidor, pero suena medio fuerte la palabra, inquisidor en el sentido de que más que inquisidor es cuestionador, ¿no? Pero no en un sentido de cuestionador como lo que se plantea como una persona negativa que todo lo cuestiona y que nada le parece. No, no, cuestionador en el sentido de que se hace preguntas importantes que llevan a la reflexión y de la reflexión llevan a la acción transformadora, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo esa acción? Pues a través de un método, ¿no? Evaluativo en el que tenemos la posibilidad de convertir en transformadora y no simplemente en reproductora de algo sin mayor sentido pues no solamente para uno como partícipe que se pone un poco la camiseta de evaluador, porque así lo está cuestionando, ¿no? Sino como partícipe de una comunidad educativa que aspira para que el sentido, en este caso un poco concreto, de la nueva escuela mexicana, se alcance, ¿no? Y no quede en un discurso atractivo, socialmente necesario, ¿verdad? Pero no se logre esa verdadera transformación que la sociedad necesita, ¿no? Si bien la educación no transforma a la sociedad, pero la transformación de la sociedad no se logra sin la educación, ¿no? Es mucho Así más es, doctor. complejo que ello. Bueno, Nancy, mira, vamos ahora te comparto la parte de la evaluación. Vamos a ver. Déjame. Este no es. No, entonces necesito salirme. Déjame compartir. ¿Dónde estoy?
Va otra vez. Ya. Tengo que salir de aquí y abrir el archivo de evaluación del seminario. Ahí está. Mira. Bien. Eh, mm, ¿Por qué le puse agosto, septiembre? ¿Quién sabe? Bueno, es enero, febrero, nada más. Pero es ser lo de menos. El instrumento de evaluación es elaboración de preguntas por los y las doctorantes. Se van a evaluar a partir de, no de responder preguntas, sino de elaborar preguntas. El propósito y los objetivos de esta evaluación, siguiendo pues, el método, es evaluar la comprensión profunda, la capacidad metacognitiva y la competencia para problematizar un tema mediante la producción de preguntas relevantes. Ese es el propósito. ¿Eh? ¿Cuáles son los objetivos? Es identificar conceptos clave, relacionar ideas, formular preguntas investigables, distinguir niveles cognitivos que están definidos, que es recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esos son los niveles cognitivos, ¿no? Y para cada uno de ellos va a haber una pregunta, no una pregunta, va a haber la elaboración de una pregunta. Criterios de producción, es decir, un poco como cuál es la rúbrica. Pues que haya una claridad conceptual, es decir, que la pregunta muestre comprensión del núcleo del tema. Que la pregunta exija más que memorización, es decir, que analice, compare, cuestione supuestos, es decir, hay una profundidad analítica. Que la pregunta diseñada está bien acotada y es pertinente al propósito de estudio, es decir, la pregunta tiene relevancia y está enfocada. Que la pregunta aporte una perspectiva nueva o conectada a marcos distintos, es decir, que haya una originalidad que muestre una creatividad, originalidad o creatividad. Y que la pregunta aporte una perspectiva nueva o conecte marcos distintos. La repetí, perdón. La siguiente, que la pregunta puede ser investigada con recursos y tiempo disponibles y que haya una viabilidad, ¿no? En tiempo y los recursos para poderla responder, ¿no? Y que haya una parte metacognitiva, es decir, el autor explica brevemente por qué la pregunta es significativa y qué evidencia buscaría para responderla, ¿no? Ahí está. Entonces, logrando estos 2, 4, 6 aspectos, estaríamos dentro de lo que la evaluación está planteando. ¿Cuáles son los indicadores? Pues que las preguntas las elaboran en los siguientes niveles metacognitivos. Es decir, ¿cómo lo van a hacer? El primer nivel metacognitivo es recordar. Es como lo más esencial en estos niveles de la taxonomía de Bloom, ¿no? Este nivel se enfoca en la recuperación de datos, hechos y conceptos básicos. Las respuestas son literales y se encuentran directamente en el texto. O sea, sí es nada más recordar. Y una pregunta como ejemplo. ¿Cuáles son los 4 tipos de evaluación que componen el modelo SIP de Daniel Stufflinbean? Entonces, pues, o lo recuerdo o recurro al texto para responderlo literalmente como la pregunta que estoy realizando. Es decir, no quiere decir que si te pones la pregunta,
tengas que poner la respuesta, sino que la pregunta está elaborada de acuerdo al nivel cognitivo 1, que es recordar, ¿sí? Tal vez te quedó más claro en la siguiente. ¿Por qué es una buena pregunta el nivel 1? Porque evalúa la capacidad de recordar, de que la respondería, información específica y fundamental, ¿no? La respuesta sería contexto, insumo, proceso y producto. Es un dato clave del modelo de Daniel, el modelo sí, pues, Stufenberg, ¿no? Por eso es una buena pregunta, ¿no? Y así se va a repetir en cada uno de los niveles. Entonces va a ir de menos, no complejidad, de menos nivel cognitivo a mayor nivel cognitivo, ¿no? El nivel de comprender es explicar ideas o conceptos con tus propias palabras, demostrando que has entendido la información más allá de la simple memorización. Entonces, un ejemplo de la pregunta que diseñarías en este nivel de comprensión es: explica con tus propias palabras por qué la evaluación curricular nunca puede ser un acto completamente neutral, según lo expuesto sobre su carácter axiológico. Perdón. Ahí está la pregunta. Ahora, la autopregunta que te harías. ¿Por qué es una buena pregunta? En el nivel de comprender, para no elaborar una pregunta de algo que te piden el comprender y a lo mejor lo estés haciendo en otro nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere que el estudiante interprete el concepto de carácter axiológico y lo relacione con la idea de neutralidad, obligándolo a parafrasear y demostrar su comprensión del núcleo del argumento. ¿Sí? La información va a estar en el documento, pero para saber si comprendió lo que en el texto dice sobre esto, tiene la capacidad de interpretarlo y de ponerlo con sus propias palabras, ya sea parafraseando el texto, ¿no? Luego viene el nivel 3, que es aplicar. Este nivel implica el uso de la información, conceptos o métodos en una situación real o hipotética, nueva, o un contexto diferente, ¿no? Es la aplicación de esa información. La pregunta, de un ejemplo sería: imagina que tú estarías elaborando. La pregunta no es para ti. Realmente sería como ya el producto del diseño de tu pregunta. Imagina que una universidad detecta que sus egresados de la carrera X no están encontrando empleo fácilmente. Vendría: ¿cómo explicaría la evaluación de contexto del modelo SIP para iniciar una investigación sobre este problema? ¿Cómo aplicaría la evaluación de contexto del modelo SIP para iniciar una investigación sobre este tema? ¿Ah? Y tu pregunta sería: ¿por qué es una buena pregunta? Porque tomaste un concepto teórico, la evaluación del concepto, y lo utilizas como herramienta para resolver un problema práctico o hipotético. Pero es buena pregunta. Estás seleccionando el elemento que llevaría a quien la responda a poder aplicar ese conocimiento. ¿Sí me entiendes? Luego viene el nivel 4, analizar. Ya tiene mayor complejidad. En este nivel se descomponen los conceptos en sus partes constituyentes para explorar las relaciones entre ellas, ¿no? Que es lo inherente a un análisis, la descomposición en partes. Implica comparar, contrastar, organizar y examinar la estructura de la información. Ese es un análisis. Y el ejemplo de una pregunta que diseñaría sería: compara
y contrasta el rol del evaluador en el modelo Ralph Tyler y en el modelo respondiente de Robert Stack. ¿Cómo reflejan estas diferencias los paradigmas epistemológicos positivista contra interpretativo que subyacen a cada modelo? ¿No? Porque es una buena pregunta, porque exige identificar los elementos que definen el rol del evaluador en dos modelos distintos, ¿no? Por eso está analizando, establece sus similitudes y diferencias y conectar esas características con conceptos más abstractos como los paradigmas epistemológicos. Y viene el nivel 5, evaluar. Este es un nivel superior que implica emitir juicios de valor sobre la información, las ideas o las metodologías basándose en criterios y estándares definidos. La pregunta que diseñarías, un ejemplo sería, desde una perspectiva de equidad y justicia social, ¿cuál de los tres modelos principales, Tyler, Stufenbied o Stake, considera usted que es el adecuado para evaluar el currículum de una escuela en una comunidad multicultural? Justifica su elección argumentando tanto las fortalezas del modelo elegido como las debilidades de los otros dos para este contexto específico. Insisto, no tienes tú que responder la pregunta que diseñes, pero que la pregunta sí involucre uno, el nivel de diseño cognitivo, y el otro, pues que responda al contenido del texto seleccionado. Y en este caso, ¿por qué es una buena pregunta? Porque no hay una única respuesta correcta. Requiere que el estudiante establezca un criterio de equidad y justicia social, emita un juicio, que elija un modelo y que defienda su postura con argumentos lógicos basados en la evidencia del texto, ¿no? Por eso es una evaluación, ¿no? Es desde quien lo va a responder. Y el último criterio, el crear, nivel 6, el nivel más alto de la taxonomía, implica generar ideas, productos o formas de ver las cosas que son nuevas. Es un acto de síntesis donde se combinan elementos de manera novedosa. Por eso es crear, ¿no? Hay una creatividad ahí. Un ejemplo de pregunta diseñada. Diseño un esquema para un nuevo modelo de evaluación curricular, nuevo modelo, no de los existentes, que vaya a integrar la estructura orientada a la decisión del modelo SIP con el imperativo de participación democrática del carácter axiológico, ¿no? ¿Qué fase tendría su modelo? ¿Y cómo garantizaría que los valores de todos los actores fueran considerados? Porque es una buena pregunta, porque pide al estudiante que sintetice conceptos de diferentes secciones del documento, ¿no? Es decir, toma un modelo metodológico y un principio filosófico, ¿no? Que el metodológico es el del modelo SIP y el principio filosófico es el de la participación democrática para construir algo original, es decir, un nuevo modelo de evaluación que es creado, inventado, no es de los que vimos en la teoría. Bien, ¿cómo lo ves, Nancy? Se ve bastante complejo, pero Bien interesante, ¿no? sí, muy interesante ejercicio. ¿Va a ser con sus respuestas o solo es el plantear la pregunta? Solo es la pregunta. Por eso insistí en cada uno. Si no es que tengas que responderlo como tal, que haya cocinado ahí la respuesta. Sino que siguieras el proceso, ¿no? Me voy a la pregunta 1, digo al nivel 1.
¿Qué es recordar? Pone la pregunta. Sería, este texto de este nivel se enfoca en la recuperación de datos, ¿no? Esto es una orientación para ti, nada más. Ya en tu documento de evaluación, donde lo vas a poner, ya no pones esto, solo pones la pregunta. ¿Cuáles son los 4 tipos de evaluación que pone el modelo CIF de Daniel Stufenberg? Y ya, ¿no? Y luego viene esta parte que sí vas a poner como respuesta, ¿por qué es una buena pregunta en este nivel? ¿No? Porque evalúa la capacidad de recordar. O sea, sí reúne el requisito que sea de este nivel cognitivo, que es recordar. ¿Eh? Y entonces, pues, lo pones, evalúa la capacidad de recordar información específica y fundamental. La respuesta, hasta ahí podría ser, ¿no? La respuesta, contexto y suma es un dato clave del modelo. O sea, aquí sí, obviamente tú sabes cuál es la respuesta, porque si el diseño de la pregunta tiene la respuesta. Pero no necesariamente tienes que poner la respuesta a la pregunta que hiciste. Si te ayuda para redactar, justificar por qué fue una buena pregunta en este nivel 1, adelante. Si no, no. ¿No? Como ves, en los demás no viene la respuesta. En la segunda, igual pones tu pregunta y luego debajo de la pregunta, ¿por qué es una pregunta de ese nivel? ¿No? Igual, 2 puntos. Requiere que el estudiante interprete el concepto de carácter axiológico y lo relacione con la idea de neutralidad, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y ya, ¿viste? No viene la respuesta, sino viene la justificación de por qué la pregunta corresponde al nivel 1. Y ¿cuál es lo valioso de la evaluación a través de preguntas? Porque como dijimos al principio, evalúa una comprensión profunda. Hay una capacidad de metacognitiva y competencia para problematizar un tema mediante la producción de preguntas relevantes. Pero sí te adentras a la comprensión del texto y no a una cuestión de memorización o de repetir lo que en el texto dice. Ese es el ejercicio valioso. Que mira, hacerlo no es para mí en el sentido de que a ver qué tanto aprendieron, ¿no? Sino que a través de la evaluación tú refuerzas el conocimiento, el aprendizaje, o adquieres el conocimiento a lo mejor, porque el conocimiento es aquello que, ándale, ya me di cuenta de tal cosa, ¿no? Porque le encuentras el sentido, la utilidad, la aplicación, lo que sea, y se te convierte en un aprendizaje significativo. Con ese tipo de ejercicio, vas a caer en este proceso de un mayor conocimiento del tema. A que si fuera así, que si las preguntas yo las hiciera y tú las respondieras, porque o vas a repetir lo que dice el autor, a lo mejor en un proceso de autoevaluación yo te pediría que el nivel que te centrar en el nivel de comprender y aplicar, tal vez, ¿no? En, en mi diseño de evaluación, si fuera una pregunta que yo elaborara y que les pidiera, ¿no? Sí. ¿Cómo aplicas, cómo comprendes y cómo aplicas tal cosa o tal teoría? ¿Cómo lo llevarías a la práctica? ¿Sí? Y que ya implica un proceso de reflexión y de llevarlo de la teoría a la práctica, ¿no? Bueno, dejo de compartir y listo, Nancy. Muy bien, doctor. Entonces serán nada más 6 preguntas, una de cada ¿Sí? nivel.
Uno de Ok. cada nivel. Uno de cada nivel. ¿Y cuál sería la fecha límite para enviarlas? Mira, voy a poner en la plataforma la asignación de la tarea y ahí la van a subir. Allí en la tarea, en la asignación de la tarea, voy a poner, tomamos este archivo de las indicaciones, aunque ya está acá en la plataforma, y ahí se define el periodo. No te lo digo ahorita porque voy a preguntarle al doctor Jesús qué tiempo tenemos para entregar calificaciones, dado que ustedes ya están en el último cuatrimestre, ¿no? Y entonces no sé cuáles sean las Muy bien. necesidades de control escolar, pero pues si se puede manejar un tiempo un poquito más holgado, pues sería mejor para que pudieran hacerlo con cierto detenimiento, cierta calma y reflexión, ¿verdad? Ok, muy bien, doctor. Muy bien, Nancy, pues, y me refiero a ti, Nancy, porque es la que estás presente, pero les tendido a los compañeros que en su momento van a ver a tus compañeros que en su momento van a ver el video, pues les mando una gran felicitación porque están concluyendo, por lo menos en el caso de este seminario, su formación en el doctorado. Felicitarlos mucho. Eh, Algo que seguramente comentamos, no es al igual que la evaluación, no es el término, es el inicio de un proceso. O sea, ustedes están concluyendo una formación, pero no es conclusión, es inicio de otro, que es un proceso de aprendizaje continuo, porque hay mucho que ver, ¿no? Seguramente a través de los diferentes seminarios se dieron cuenta de que hay más, ¿no? Por aprender, que lo que obtuvieron les dio elementos para descubrir otros horizontes, ¿no? Otros terrenos que no han pisado, eh, este, y que al profundizar en cada uno de ellos, de acuerdo, y ahora sí, a los intereses que tengan, como esa línea de investigación a la cual ustedes quieran, a la línea o las líneas que se quieran ir, pues irán profundizando y la profundización les va abriendo nuevos paisajes, nuevos terrenos, eh, nuevos horizontes de conocimiento, porque esto no termina, ¿no? Esa es la gran noticia, muy feliz de que sea así, porque hay la oportunidad de seguir eh, creciendo en todo sentido, ¿no? Siendo un mejor ser humano a partir de esto. Y sobre todo porque para tener la oportunidad de compartir conocimiento y de generar nuevo conocimiento, que es lo más importante. ¿Sale, Nancy? Así es, Para doctor, gracias. todos, muchísimas gracias a todos Gracias. por su participación y mucho éxito. Y reitero mis felicitaciones. Que tengan una muy buena tarde y un buen fin de semana. Seguimos en contacto, Gracias. cualquier duda. Muy bien, gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, Buenas Nancy, que tardes. te vaya muy bien. Bye. Gracias, adiós.